están? Bienvenidos. Aquí se debate en CNN Chile. Vamos de inmediato a saludar a nuestros candidatos a constituyentes. Los vemos ahí en pantalla dividida. Miriam Enríquez, del Distrito 4, o va por ese distrito. Bienvenida, Partido y Lista Independiente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fresia. Mucho gusto de estar aquí. Igualmente. Catherine López, de la UDI, Vamos por Chile, también Distrito 3. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto poder estar hoy día con ustedes acompañándonos. Y por el Distrito 5, igualmente, Catherine, Felipe Sepúlveda, a quien damos la bienvenida, de la lista Partido Ecologista Verde. Bienvenido también a aquí se debate de CNN. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a ustedes por estar aquí en un panel. Para comenzar, primero, y para conocerlos qué es o cuál es el motor que los lleva a ser candidato a constituyente, comenzamos por Miriam Enríquez. Muchas gracias, Fresia, nuevamente. Yo quisiera comentarles justamente cuál es mi voluntad de ser candidata a convencional constituyente. Y yo creo que cuando uno quiere a alguien o a algo, uno se interesa justamente por ese alguien o algo. Y en este caso en particular, mi interés sin duda es Chile y también es mi región, que es la región de Atacama. Entonces creo que nadie puede restarse de este proceso constituyente, que tiene unas características que son particulares. Es un proceso histórico, es un proceso inédito, es un proceso que nos va a permitir por primera vez en nuestra historia constitucional dictarnos una constitución en democracia. Toda la ciudadanía va a poder concurrir a elegir por sufragio universal a todos los integrantes de la Convención Constitucional. Y esta va a ser una convención que además va a tener otras características como la paridad de género, como la participación de los independientes y los escaños reservados para pueblos indígenas. Y por lo tanto, creo que nadie puede restarse de ese proceso y yo quiero justamente aportar mi compromiso, mi responsabilidad en este proceso como candidata, y tengo la suerte de hacerlo además desde una vereda bien particular, y es justamente mi trayectoria como profesora de Derecho Constitucional, prácticamente por 20 años que estoy vinculada a esa área del derecho. Y eso es lo que justamente quiero aportar en este proceso. Muchas gracias, Miriam Enríquez. Catherine López. Bueno, la razón es sumamente simple. Yo soy administradora pública, por lo tanto tengo esa vocación bastante desarrollada en la parte profesional. También pude ser core en un tiempo muy prolongado, pero la mayor parte lo debo a un cargo que desarrollé en este gobierno de gobernadora en la provincia de Antofagasta, lo cual me llevó a ser la parte operativa territorial de este cargo. Por lo tanto, estuve en mucho contacto con las personas. Dentro de todo este cargo que desempeñé, también estuve a cargo de los diálogos por Chile, el Chile que queremos. Por lo tanto, tuve la capacidad de poder escuchar las personas, saber específicamente cuáles son sus sueños, cuáles son realmente las cosas que ellos creen que pueden mejorar a nuestro país, hacer un Chile más próspero, más justo, un Chile más solidario. Por lo tanto, hoy día creo que tengo las competencias necesarias, pero sobre todo tengo la capacidad de haber recepcionado problemáticas que viven las personas en sus casas, problemáticas que vienen a afectar su diario vivir. Y por lo tanto quiero aportar desde esa vereda, traspasar, ser un ente. Gracias, Catherine López. Felipe Sepúlveda, ¿por qué va de candidato a constituyente? Sí, mira, la verdad yo no vengo del mundo político, yo llevo 10 años trabajando en temas de cambio climático principalmente, y afortunadamente el Partido Ecologista abrió la posibilidad de abrir sus listas y presentarse a la candidatura constituyente, y de esa perspectiva aportar desde mi experiencia en cambio climático como el principal desafío que hoy día vive la humanidad completa. Yo creo que cualquier cosa que nosotros construyamos en la Constitución, si no solucionamos la crisis climática, finalmente nada de lo que nosotros escribamos va a poder ser cumplido, porque va a agravar mucho los problemas de inequidad, ¿no es cierto?, y problemas ambientales que hoy día vivimos.
Por lo tanto, si nosotros no incorporamos las soluciones al cambio climático desde la Constitución, va a ser muy difícil poder enfrentar y solucionar todos los otros problemas sociales y ambientales que conlleva, incluso también el desarrollo económico del país. Por lo tanto, mi aporte va más por el lado de enfrentar el cambio climático desde la Constitución y al mismo tiempo impulsar una Constitución que esté basada en un modelo distinto de crecimiento económico, que es el desarrollo sostenible. Bien, Felipe, Catherine, Lorena, vamos a hacer una pausa ya con los temas ahí sobre la mesa en Aquí se debate, y de regreso entramos de lleno en materia en Aquí se debate. Así que espérenos ustedes también en sus casas. Bien, seguimos con Aquí se debate en CNN Chile con nuestros invitados el día de hoy. Ya habían planteado ustedes en su presentación en la primera parte que los mueve Miriam Enríquez, Felipe Sepúlveda, Catherine López, ¿qué los mueve para ser candidatos a constituyentes? Bueno, acá se ha hablado de medio ambiente, de cambio climático, de la política tradicional. Hay varios temas de inequidad. Por ejemplo, les quiero preguntar primero si para ustedes es importante garantizar la participación ciudadana en una nueva constitución, y esta cómo podría hacerse a propósito de esta política no tradicional en que ahora se integran otros grupos independientes incluso. Miriam Enríquez. Muchas gracias por la pregunta, Fresia. Justamente creo que cuando nosotros pensamos en los cambios estructurales al poder, nos imaginamos el cambio al régimen político e inmediatamente hacemos una ecuación: cómo se distribuye el poder entre el gobierno y el Congreso Nacional. Esa es una arista del problema. Cuando pensamos cómo se distribuye territorialmente el poder, lo que pensamos o lo que analizamos es, por ejemplo, la forma de Estado, y claramente Chile es un Estado fuertemente centralizado. Pero la ecuación que nos queda en duda, ¿cuál es el rol de la ciudadanía en la distribución del poder del Estado? Creo que justamente el desafío de la nueva Constitución, y es una de las propuestas y compromisos que yo espero llevar a la Convención Constituyente, es darle un protagonismo a la ciudadanía para que pueda incidir en la toma de las decisiones. Hoy, uno de los principales problemas que tenemos es que justamente la ciudadanía se ha alejado de lo que acontece con el Estado. Lo podemos ver, por ejemplo, en la baja participación que hay en las elecciones, y por lo tanto tenemos que transformar una democracia mucho más robusta, por ejemplo, con mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de participación semidirecta. Solo por listar algunos, simplemente los menciono: los plebiscitos, las audiencias públicas, el referéndum revocatorio de ley, la iniciativa popular de ley, la iniciativa de cambio constitucional. Dicho esto, ¿qué sistema de gobierno debiese instaurarse en la próxima Constitución? Yo creo que la forma de gobierno que debiera contemplar la próxima Constitución debiera ser un gobierno donde las facultades del presidente de la República se limiten, toda vez que actualmente el hiperpresidencialismo ha supuesto facultades exacerbadas para el presidente de la República, y lamentablemente el Congreso no comparte con el presidente la responsabilidad de gobernar. Y en ese sentido creo que debiera establecerse un sistema que acote estas atribuciones e incorpore mecanismos de democracia o de régimen político, por ejemplo, parlamentario. Bien, gracias Miriam. Catherine López, ¿es importante la participación ciudadana? ¿Cómo esta se puede garantizar en una nueva Constitución? Sé que la respuesta es sí, y desde ahí, ¿qué sistema de gobierno debiese instaurarse o continuar con el presidencialismo en Chile? Bueno, totalmente de acuerdo en que las personas tienen que participar, y para eso una nueva Constitución tiene que garantizar la libertad de las personas para poder hacerlo. Esta nueva Constitución tiene que poner al individuo, a la persona, como el núcleo de la sociedad, y por lo tanto pensar de que es el Estado, el Estado tiene que quedar al servicio de las personas y no totalmente en forma distinta. Esto tiene que tomarse en consideración también dentro de lo que estamos jugando hoy día, dentro de la descentralización. Y por eso es importante que esta nueva Constitución le dé efectivamente mucho más protagonismo, mucho más poder a aquellas personas que son elegidas democráticamente, como son dentro de los gobiernos regionales, como también dentro de los municipales. Pero ahí no se habla necesariamente de la ciudadanía, sino que alguien que gane a través de algo, y la idea es, o por lo menos cuando yo les pregunto si la idea de ustedes es la participación ciudadana, más allá de que yo ciudadana no gano una votación o una elección.
Claro que sí, hoy día tiene que ser representativo y esa representación tiene que ser en base de la idea de las personas que tengan la capacidad de dialogar y de crear una nueva constitución en base del diálogo y no en base de la violencia, no en base de pero presiones. yo estaba hablando de la participación ciudadana que no tiene que ver con la violencia. ¿Qué sistema de gobierno en todo caso habría que o le gustaría que se instaurara en una nueva constitución, Catherine? Obviamente hay que reconocer toda la trayectoria dentro de los 200 años que tiene nuestro país de ser un sistema presidencialista en donde hubo un tiempo que hubo un sistema parlamentario y que eso no sirvió y por lo tanto creo que hay que seguir con el sistema presidencialista. Sin embargo, hay que lograr poder controlar todo ese poder y claro que hay que hacer... ¿Cómo se hace controlar un presidencialismo o hiperpresidencialismo cuando no se cambia de sistema de gobierno? No se hace a través de un Congreso que efectivamente apoye y que sea capaz de debatir las ideas con un Parlamento que no venga a entorpecer el sistema presidencial, sino que tiene que existir efectivamente un sistema en donde pueda fluir las ideas y se puedan llegar a consensos que vayan en beneficio de toda la población. Felipe Sepúlveda. No de los sistemas. Gracias, Catherine. Felipe. Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, por supuesto que considero que esta nueva democracia, el marco de una nueva constitución, debe ser totalmente participativa. Nosotros como país impulsamos el acuerdo de Escazú, sin embargo actualmente no lo hemos firmado y Escazú es algo que nosotros debiésemos incorporarnos después de esta nueva constitución para poder hacer partícipe a la ciudadanía en la toma de decisiones de proyectos que, si bien pueden tener un buen beneficio económico, perjudican finalmente tanto a la sociedad como al medio ambiente, y en ese sentido la participación ciudadana es muy relevante, sobre todo en los pueblos originarios, ¿no es cierto?, y el resto de las comunidades. Y con respecto al sistema de gobierno, lo que nosotros proponemos principalmente tiene que ver con una descentralización política y también tributaria, en el sentido de poder darle una mayor independencia a los gobiernos regionales de la perspectiva de decisiones políticas, como también de la recaudación tributaria en base a los impuestos que se generen en el territorio de cada comunidad o de cada región o gobierno regional. Sí, lo de la descentralización me quiero detener ahí, Felipe Sepúlveda. ¿Cómo se garantiza eso en una nueva constitución? Porque ha sido evidentemente uno de los temas a propósito de la pandemia y de muchos otros, ¿no? Pero de la pandemia y de muchos, algunos fenómenos climáticos, producto del cambio climático además. ¿Cómo se hace y cómo administrativamente, económicamente se hace una descentralización organizada y que puedan garantizarse en la próxima Carta Magna? Desde mi perspectiva, considero que de cierta manera hay que darle mayor independencia a los gobiernos regionales sin tener la tutela, por así decirlo, de representantes del gobierno regional desde el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, que cobren un rol mucho más relevante desde la Constitución, el rol que cumplen los gobernadores regionales, independiente, por así decirlo, del Poder Central. Claro, ahora ese para usted es un punto que va en camino a la descentralización. Se lo pregunto porque además hay un delegado que de todas maneras va a acompañar a esta figura de gobernador. Claro, pero ese delegado normalmente representa, él es más fiel, por así decirlo, al Poder Ejecutivo que a su propia región. Por eso le pregunto. Entonces, ¿cómo se avanza cuando busca, una figura va acompañada de otra, digamos? Yo creo que eliminando esa figura que hoy día responde al Ejecutivo y que, por así decirlo, esta independencia de los gobernadores regionales sea totalmente independiente y exclusiva de su región, sin tener este tutor, por así decirlo, de por medio. Miriam. Sí, yo justamente quería complementar las apreciaciones de los candidatos que me han precedido en el uso de la palabra, porque creo que hay que diferenciar los temas tal cual Fresia lo está consultando. Estamos hablando de una democracia representativa, la actual, pero el desafío es pensar en mecanismos de democracia participativa y ciudadana. Justamente en el ámbito del medio ambiente y la protección del medio ambiente son donde mejor, por ejemplo, podrían situarse los mecanismos de participación ciudadana, consultas públicas que tengan que ver, por ejemplo, con la protección del medio ambiente y que tengan un carácter distinto de las consultas actuales que son justamente que debieran ser vinculantes. Creo que también es importante pensar que en la ecuación de la organización del poder hay que tomar en consideración la organización territorial.
Y si bien Chile es un Estado unitario que ha caminado de manera progresiva a la descentralización, esta descentralización sigue siendo una descentralización administrativa, y creo que el avance que hay que acometer es una descentralización que sea también en el ámbito político, y que en el ámbito de lo político aquello vaya acompañado de autonomía. Yo creo que la palabra clave cuando hablamos de descentralización es justamente autonomía. Autonomía política, autonomía administrativa y también autonomía fiscal. Por supuesto, yo pienso que en algunos ámbitos, no en todos los ámbitos de la división territorial, sino que fundamentalmente en el ámbito de las comunas y en el ámbito de las regiones. Entonces, con un esquema de ese tipo en la organización del poder, por supuesto podemos cambiar para que el Estado chileno sea más moderno y eficiente. Bien, gracias Miriam. Catherine López. No, sigo manteniendo que hoy día tenemos que darle las atribuciones que corresponden a las personas que son elegidas democráticamente, porque cuando ellos se postulan con un proyecto, y por lo tanto las personas deben de sentirse representados de esos proyectos a la hora de establecer cuáles van a ser las políticas públicas que van a desarrollarse entre medio de toda la ciudadanía. ¿Y esto cómo se relaciona con la descentralización o la desconcentración del poder, Catherine? Con las tomas de decisiones, en parte sobre todo de los recursos. Hoy día los recursos están muy limitados a leyes que son sumamente estrictas y en donde la burocracia se ha tomado 100% todas las formas de poder conseguir proyectos que vayan en beneficio de la comunidad. Hoy día tenemos que empoderar más a organismos como son las juntas de vecinos, que ellos son los que hoy día saben dónde están los problemas, cuáles son sus necesidades, y muchas veces no los dejan hacer. Por eso yo le pregunto, porque esa es la discusión, cuando pasa algo en una región, en una localidad, la distribución administrativa o de recursos, incluso las políticas que se han aplicado a veces muy criticadas desde regiones por no saber la realidad. Ahí cómo se relaciona o cómo cree usted que se puede garantizar, Catherine, en una desconcentración del poder central hacia las regiones. Efectivamente, con políticas que vengan a sacar la burocracia de encima y establecer políticas que vayan de más acompañamiento a las personas a la hora de presentar distintos proyectos que van y que cuáles son realmente que los vecinos están necesitando en cada una de esas áreas. Y eso tiene que ver con la representación que tienen que hacer los municipios, y en donde efectivamente, como recién decían, la pandemia hizo darnos cuenta lo efectivo que son los alcaldes al momento de conocer dónde están las necesidades y dónde el gobierno les inyectó los dineros para que ellos establecieran dónde tenían que poner las necesidades. ¿Cómo debiese definirse el Estado de Chile en una próxima constitución? Miriam Enríquez. Muchas gracias, Fresia, nuevamente. Yo creo que muy corto. Chile va a seguir siendo una república democrática, una democracia representativa, una democracia participativa. Además, un Estado regional y fundamentalmente como régimen político, un régimen presidencialista parlamentarizado. Esas son mis propuestas. Gracias, Miriam. Pero yo quisiera agregar un elemento. Bueno, muy breve, para que alcancen todo, solo sí, unos segundos. Por supuesto, en que la distribución del poder tenga también una perspectiva paritaria. Yo creo que la ecuación solo consigue tener una lógica en la medida que la distribución del poder también las mujeres participen de manera activa en la participación de aquello. En la medida que también va a ser una paritaria, una instancia para escribir una nueva constitución, Felipe Sepúlveda. ¿Cómo debiese ser definirse el Estado? Yo estoy de acuerdo con la descripción de Miriam de una república democrática y presidencialista, pero también en el fondo entregando esta independencia de los gobiernos regionales y consejos regionales de los poderes centrales. Creo que eso es súper clave en el fondo para ser más participativo y la descentralización del gobierno actualmente. Gracias, Felipe. Catherine López. Yo creo que hay que seguir con Chile una república. No hay que olvidar la trayectoria de las instituciones que han movido a este país y que lo han
mantenido hoy día en la posición que estamos, en una democracia que efectivamente fue deliberante al momento de decidir que efectivamente se quería cambiar la Constitución. Y para eso hoy día tenemos que seguir tomando todas las herramientas necesarias que nos dan las instituciones, fortalecer, modificar todas aquellas que hoy día están poniendo la pelota en una posición en una sola área de la cancha. Hoy día esa pelota tiene que correr y para eso tenemos que estar nosotros, los actores que estamos activos en política, para poder llevar realmente las necesidades de las personas y traspasarlas realmente a los sistemas como corresponde. Y creo que el presidencialista tiene que ser un sistema que tiene que continuar, pero tiene que realizarse con modificaciones que vayan directamente a regular el poder que hoy día tienen muchos de estas instituciones, organismos o los tres poderes del Estado. Bien, Catherine, Lorena, Felipe, muchísimas gracias por haber estado en Aquí se debate, en CNN Chile. Gracias. Que les vaya muy bien. Un saludo para todos. Gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en Aquí se debate. Siga en compañía de CNN Chile. Nos vemos pronto.